Teología fácil. Principios básicos de hermenéutica. En Teología Fácil vamos a analizar principios básicos de la hermenéutica que son aplicables a la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que esta palabra, hermenéutica, se usa para el estudio de otros textos que no tienen nada que ver con la Biblia. Hoy nos acercaremos al diccionario, a cómo los estudiosos definen hermenéutica. Nos acercaremos al origen de la palabra en griego, pero principalmente miraremos qué dice la propia Biblia sobre ella y cuáles son las características de un buen intérprete, cuáles son las reglas básicas a tener en cuenta en el estudio. Así que anímate y vamos a continuar. El diccionario habla. Nos acercamos al diccionario para descubrir o intentar descubrir el origen de la palabra hermenéutica y nos encontramos que procede de Hermes, personaje de la mitología griega. Entre otras cosas tenía el poder de la oratoria. Era mensajero e intérprete de los dioses, especialmente de su padre Zeus. Tenía un casco y unas zapatillas con alas, así como una vara alada. En este punto vamos a analizar un texto bíblico que causa confusión y que incluso alguien puede pensar que la Biblia se contradice o que está equivocada. Este texto es Hechos, capítulo 14, versículo 12. Reina Valera 1909 nos dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. En otras Biblias nos dice, y es importante notar esta diferencia, que a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. Esta diferencia se basa en que en Reina Valera 1909 están poniendo el nombre de los dioses romanos, que eran simplemente los mismos dioses griegos con otros nombres. A esto se le llama sincretismo. Vamos a seguir analizando y buscando definiciones de hermenéutica. Ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras se nos dice en un lugar, en otro se nos dice la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico, teniendo en cuenta el contexto en que se da la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras teniendo en cuenta las figuras literarias, retóricas, poesía, profecías. Hermenéutica es dar herramientas para ser un buen intérprete de las Escrituras. Terry nos dice, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación del lenguaje de los autores. Tiene el oficio de hacer desaparecer las probables diferencias que puedan existir entre el escritor y sus lectores, de modo que estos puedan comprender con exactitud a aquel, que puedan comprender con exactitud a la persona que escribió, por qué lo dijo. Otra definición es interpretar, traducir, explicar. Es el conocimiento y el arte de la interpretación de los textos, para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Vamos a avanzar, vamos a continuar en este muy interesante estudio de la palabra hermenéutica. Puede ser que en estos momentos estés pensando, ¿qué diferencia hay entre hermenéutica y exégesis? No te preocupes, porque a veces ni los mejores teólogos se ponen de acuerdo, ya que ambos términos muchas veces se confunden y es difícil diferenciarlos. En otro programa trataremos el tema de la exégesis más ampliamente. En este momento lo importante es que sepas que conocer el significado de estas palabras nunca será más importante que tu estudio personal con las Escrituras y que tu relación personal con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Vamos a seguir estudiando. Nuevo Testamento. Vamos al texto bíblico que es el que nos interesa y en especial el Nuevo Testamento, escrito en griego, y aprendamos acerca del uso de la palabra hermenéutica o sus derivados para comprender más el significado completo, lo que Dios nos quiere decir o el significado que realmente nos va a ayudar, el significado que nos da la Biblia. Marcos capítulo 5 versículo 41 nos dice: y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. La palabra interpretares aquí es hermeneu o viene de la raíz. Otras traducciones dice que significa, que quiere decir o que traducido es. Esto ya nos da una dimensión del significado de la palabra hermenéutica. Vamos a otro texto. Marcos capítulo 15 versículo 22 nos dice: y le llevan al lugar del Gólgota, que declarado quiere decir lugar de la calavera.
la palabra hermenéutica, traducir, va adquiriendo sentido y un sentido bíblico que es el sentido que nosotros queremos darle. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice: a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y es aquí en la última frase, interpretación de lenguas, que se nos está hablando acerca de hermenéutica. ¿Estás aprendiendo? ¿Te está clarificando? Espero que sí. Vamos a seguir con un pasaje que dice en 1 Corintios 14, 26: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y aquí vemos que la palabra interpretación, que es esta palabra que estamos estudiando, tiene que ver con facilitar al que escucha el mensaje. Dar claramente el mensaje. Esto nos está diciendo el texto bíblico. Vámonos a un texto de Hebreos capítulo 7, versículo 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Claro, aquí puede quedar el lenguaje del 1909 un poco confuso. Dice, y él se interpreta, o cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, significa rey de justicia, cuyo nombre significa rey de Salem. Y aquí vemos cómo el autor está usando la palabra hermenéutica, o una de las palabras que da origen a esta palabra, en el cual nos está clarificando el texto, nos está haciendo posible que entendamos el significado de un concepto. Es así que esta palabra se usa. Vamos a continuar. Es apasionante este estudio. En Teología Fácil te vamos a dar unas reglas básicas, mínimas. La primera de ellas es que para hacer una buena interpretación de las Escrituras es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un encuentro con Dios. En 1 Corintios 2.14 se nos dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Esta versión dice hombre animal, pero está hablando del hombre que no tiene a Dios, el hombre natural. Entonces, la Biblia se ha de entender espiritualmente. La Biblia se interpreta a sí misma. Es un concepto muy claro, muy sencillo, que tienes que tener siempre presente. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces no es el hombre el que interpreta la Biblia, sino la Biblia es la que hace que el hombre comprenda el corazón de Dios, que comprenda lo que Dios quiere que el hombre sepa. Dios habló para ser entendido. Dios no es un Dios de confusión, nos dice las Escrituras. Dios no es un Dios que realmente nos quiere tener en tinieblas, sino Dios es un Dios de luz, de claridad, de vida. Dios no se contradice a sí mismo, así que cuando llegues a un texto que no comprendas, como el que vimos antes, o una aparente contradicción, que a Pablo le decían Hermes y otras traducciones le decían Mercurio, pues simplemente no hay contradicción, sino que hay que estudiar más, hay que orar más, y incluso si llegas a un momento que no entiendes, descansa en Dios, porque Él en su momento te dará la revelación necesaria. Dios habló en contextos históricos y particulares. Hay que entender que Dios habló en diferentes tiempos, en diferentes épocas, a diferentes hombres. Unos escribieron en forma poética, otros de otras maneras, y esto es muy importante entenderlo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y esta frase es muy utilizada, muy usada, porque tenemos la tendencia a querer que el texto diga lo que nosotros queremos, o tomar al texto simplemente sin mirar lo que se ha dicho antes, lo que se ha dicho después, o incluso más importante, lo que Dios dice a lo largo de toda la Escritura acerca de un tema. Principios básicos. Vamos a ir a otro tema para finalizar, que creo que es interesante, que es la persona del intérprete. Algunos ejemplos del intérprete. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, que nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo vuelve de la esclavitud del cautiverio, y Esdras y los levitas
están leyendo la palabra de Dios, ellos quieren que tenga un sentido claro que se pueda entender. Y esa es la función del buen intérprete. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a mirar la persona de Jesucristo. Nos dice que iba camino de Maús y habla a los discípulos y les dice: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús estaba interpretando las escrituras, dándole el sentido correcto. Y aquí queremos decir que el verdadero sentido de la hermenéutica, la verdadera función del buen intérprete es comprender quién es Jesucristo. Las escrituras nos llevan a Jesús. Las escrituras nos hablan de Jesús. Es por eso que queremos terminar con otro intérprete muy actual. Un intérprete que está muy cerca de ti. El Espíritu Santo. Nos dice la palabra en San Juan capítulo 14 versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Tenemos la ayuda extraordinaria del mejor intérprete de las Escrituras. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos a Dios mismo a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo va a tratar de que veamos la importancia de la figura de la persona de Jesucristo. Jesucristo es el centro de las Escrituras. Queremos animarte y decirte que tú eres un ejemplo de intérprete. Todas las personas de forma natural somos intérpretes. Tendemos a traducir lo que los demás dicen. Incluso muchos de nuestros problemas en las relaciones son malas interpretaciones de lo que de otras personas han hablado. Ponerse en el lugar de la otra persona, entender su contexto, emociones, intenciones, realmente requiere de un esfuerzo por nuestra parte. Pero tú has sido llamado, y en teología fácil queremos decírtelo, tú has sido llamado para ayudar a otros, para llevar en un lenguaje sencillo el mensaje de la salvación de Jesucristo. Que Dios se hizo hombre, que en la cruz del Calvario Jesucristo murió por cada persona, que Él entregó su vida para que pudiéramos tener y volver a encontrarnos con Dios, que estábamos vendidos al pecado, pero que Jesús nos amó con un amor increíble, con un amor maravilloso. Queremos terminar diciéndote esto: sé buen intérprete de las Escrituras, y que tus palabras sean de edificación, que tus palabras sean de bendición a otras personas. Que Dios te bendiga ahí donde estás, que Dios te dé gracia, que Dios te dé revelación, el Espíritu Santo te dé la revelación que tú necesitas y que otros necesitan. Dios te bendiga.